Este video se trata de los 10 platos típicos más famosos de Rusia. ¿Alguna vez te has preguntado qué sabores esconden las vastas tierras de Rusia? Más allá del frío y los paisajes nevados, existe una cocina llena de color, historia y sabores que conquistan paladares. Desde sopas que calientan el alma hasta platillos que son toda una celebración, la gastronomía rusa es mucho más que caviar y vodka. Hoy viajaremos juntos para descubrir los 10 platos más famosos de Rusia. Prepárate, porque después de este video, se te va a antojar probarlos todos. ¿Comenzamos? El borscht es, sin duda, el embajador culinario más icónico de Rusia y de toda la región eslava oriental, una sopa cuya profunda tonalidad escarlata, lograda gracias al meticuloso salteado de remolachas que liberan sus vibrantes pigmentos, anuncia un festín de sabores complejos y reconfortantes. Esta obra maestra de la gastronomía popular trasciende la simple categoría de sopa para convertirse en un plato completo, sustancioso y lleno de matices. Su base, un caldo robusto tradicionalmente de res, aunque existen variantes con cerdo, pollo o incluso setas para la versión vegetariana, acoge una armoniosa combinación de verduras, repollo blanco crujiente, patatas que aportan cuerpo, zanahorias dulces, apio y la indispensable cebolla, todo aromatizado con hierbas como el eneldo fresco y el perejil. El toque de genialidad lo proporciona un aderezo final de smetana, la crema agria eslava, espesa y ligeramente ácida, que, al mezclarse, crea una sublime textura cremosa y un contraste que equilibra la tierra dulzona de la remolacha. Se sirve humeante, acompañado de pan de centeno negro, borodinsky, para mojar, y cada cucharada cuenta la historia de inviernos gélidos, de cocinas familiares y de una tradición que se transmite de generación en generación. Más que una receta, el borscht es un símbolo de hospitalidad, resiliencia y el alma misma de la cultura rusa, un plato que ha alimentado el espíritu de un pueblo durante siglos y que, hoy en día, continúa conquistando paladares en todo el mundo con su inconfundible y poderosa identidad. Los pilmeni, son el alma de la comida reconfortante rusa, pequeños y adorables dumplings que encapsulan la esencia de la tradición y la practicidad culinaria eslava. Consisten en una finísima capa de masa, simple de harina, agua y sal, delicadamente sellada alrededor de un generoso relleno de carne cruda picada, clásicamente una mezcla sabrosa de cerdo, res y a veces cordero, generosamente sazonada con cebolla, ajo, pimienta negra y otras especias. Su origen, que se remonta a los Urales, nace de la necesidad de preservar la carne durante los largos y crudos inviernos. Se congelaban al aire libre y se guardaban como provisiones, listos para ser hervidos rápidamente en agua con sal en cualquier momento. El ritual de su preparación, a menudo una actividad familiar o social donde todos se sientan a rellenar y cerrar cientos de estos pequeños paquetitos, es tan importante como su consumo. Tras unos minutos de ebullición, emergen flotando en la olla, tiernos y jugosos, para servirse humeantes en la mesa, tradicionalmente nadando en mantequilla derretida, bañados en smetana, crema agria, adornados con eneldo fresco y acompañados de vinagre o mostaza para un contraste punzante. Su textura es una delicia, la fina masa ofrece una leve resistencia antes de romperse para liberar un caldo interior intenso y carnoso. Más que un simple plato, los pilmeni son un símbolo de hogar, calor familiar y la ingeniosa capacidad de transformar ingredientes simples en un manjar profundamente satisfactorio que ha traspasado fronteras, conquistando el mundo entero desde el corazón de Rusia. Los blini, son mucho más que simples panqueques, son un símbolo ancestral del sol, la prosperidad y la celebración en la cultura rusa, con raíces que se remontan a tiempos paganos. Estos discos dorados, finos y delicados, se elaboran con una masa fermentada de harina de trigo o trigo sarraceno, lo que les confiere una textura ligera, ligeramente alveolada y con un sabor ligeramente ácido y terroso, que se cocina sobre una plancha caliente untada con mantequilla hasta lograr su característico bordecito crujiente y su superficie dorada y moteada. Su versatilidad es legendaria, pueden ser el centro de una comida abundante cuando se coronan con ingredientes salados como caviar negro o rojo, ikra, finas lonchas de salmón ahumado, smetana, crema agria, o huevas de pescado, transformándose en un manjar de lujo, o convertirse en un postre reconfortante cuando se envuelven o cubren generosamente con mermelada casera de frutos del bosque, miel dorada, leche condensada o requesón dulce.
Su momento de máximo esplendor llega durante la Maslenitsa, la festividad que despide al invierno y da la bienvenida a la primavera, donde se consumen en grandes pilas como tributo al sol que renace. Cada blin, con su forma circular y su cálido color, es un árbol de historia, un alimento que une la mesa del campesino con la del zar, y que hoy sigue siendo el corazón de cualquier reunión familiar, encapsulando la calidez, la generosidad y el alma acogedora de Rusia en cada bocado. El beef stroganoff, aunque su nombre evoca una elegancia aristocrática y occidentalizada, es un plato profundamente arraigado en el corazón de la gastronomía rusa, un sublime ejemplo de cómo la cocina de este país puede transformar ingredientes simples en un manjar de sofisticación y confort. Su esencia radica en tierrosos y jugosos trozos de solomillo de res, cortados en finas tiras o cubos, que se saltean rápidamente a fuego vivo para sellar sus jugos, y luego se bañan en una salsa luxuosamente cremosa, sedosa y profundamente umami, elaborada a base de smetana, la crema agria eslava, imprescindible por su tangibilidad característica, champiñones silvestres o cultivados, como los portobellos, que aportan su tierra sabor, y a menudo adornada con un toque de mostaza o una ligera aspersión de brandy para complejidad. La salsa, de un color marfil amarillento moteado por las hierbas y los hongos, no solo abraza la carne sino que la permea, creando una simbiosis de sabores donde lo carnoso, lo terroso y lo ligeramente ácido se funden en una armonía perfecta. Tradicionalmente, se sirve acompañado de patatas cocidas o en puré, para absorber cada gota de la apreciada salsa, o de arroz blanco esponjoso, aunque modernamente también se presenta sobre fideos anchos de huevo. Nacido en el siglo XIX en el seno de la familia Stroganov, este plato encarna la dualidad rusa, es a la vez refinado y contundente, sencillo en su concepción pero profundamente reconfortante, un legado culinario que ha traspasado fronteras para convertirse en un ícono global, pero que en Rusia sigue siendo un recordatorio de su capacidad para crear grandeza desde la simplicidad. La solyanka, salanke, es la sopa rusa por excelencia para los paladares audaces, un vigoroso y complejo bálsamo caldoso que desafía cualquier definición culinaria simple con su explosiva combinación de sabores intensos, ácidos, salados y ligeramente picantes. A diferencia de otras sopas, su base no se conforma con un solo tipo de carne, sino que celebra la abundancia, o el ingenio del aprovechamiento, reuniendo una generosa variedad de carnes y embutidos, desde jamón cocido y salchichón ahumado hasta restos de cordero, cerdo o res, e incluso pescado en su versión menos común pero igualmente tradicional, solyanka de pescado. Este caldo, robusto y oscuro, se enriquece con una verdura tan inusual como fundamental, los pepinillos en salmuera, que se cocinan ligeramente para liberar su ácido único, y se complementan con alcaparras, aceitunas, a veces rellenas, tomate concentrado o fresco, y un sofrito de cebolla, todo lo cual contribuye a una profundidad de sabor que es a la vez salada, agria y umami. Se espesa ligeramente y se sirve humeante, coronada con una rodaja de limón, cuya acidez cítrica realza aún más el conjunto, una cucharada de smetana, crema agria, para suavizar la potencia, y un generoso puñado de eneldo fresco. Tradicionalmente considerada un remedio infalible contra el frío extremo y las resacas, la solyanka es mucho más que una sopa, es una declaración de principios, un recordatorio de la inventiva rusa para transformar lo disponible en algo extraordinario, y una experiencia culinaria intensa que, bocado a bocado, revela capas de historia, tradición y un carácter tan fuerte e inolvidable como la tierra que la vio nacer. El shashlik es el rey indiscutible de las parrilladas al aire libre en Rusia y todo el espacio postsoviético, una tradición social que trasciende lo culinario para convertirse en un ritual casi ceremonial de camaradería y celebración. Su esencia radica en grandes trozos de carne, originalmente cordero, pero hoy tan comúnmente cerdo, res, pollo o incluso pavo, que se marinan durante horas, a veces incluso toda la noche, en una mezcla ácida y aromática que típicamente incluye cebolla picada en abundancia, cuya enzima natural ablanda la carne, vinagre, jugo de limón, vino seco, cerveza o kéfir, junto a especias como pimienta negra, cilantro molido, laurel y hierbas frescas como el cilantro o el perejil. Este proceso no solo garantiza una carne excepcionalmente tierna y jugosa, sino que también la impregna de unos matices profundos y complejos. Luego, los trozos se ensartan en grandes brochetas de metal, champur, y se asan lentamente sobre brasas de carbón o leña, nunca sobre llamas abiertas, girándose con maestría hasta lograr un exterior ligeramente carbonizado y crujiente que custodia un interior suculento y lleno de sabor.
El shashlik se sirve directamente de la brocheta, humeante y aromático, casi siempre acompañado de rodajas de cebolla cruda fresca, pan lavash o tandir, y a menudo adornado con salsa tkemali, una agridulce ciruela georgiana, o simplemente con más hierbas. Más que una simple comida, el shashlik es la excusa perfecta para una reunión social, un shashlichnaya, donde las historias, las risas y el vodka fluyen tan libremente como el humo de la parrilla, encapsulando el espíritu comunitario y la pasión por la buena vida que caracterizan la cultura rusa en su faceta más cálida y acogedora. La ensalada Olivier, Salat Olivier, conocida cariñosamente como la reina de la mesa festiva rusa, es mucho más que una simple mezcla de ingredientes, es un símbolo de nostalgia, celebración y identidad colectiva que ha conquistado un lugar irreemplazable en el corazón de cada familia, especialmente durante la festividad de Año Nuevo, Novy God. Su receta, que data del siglo XIX y fue creada por el chef belga Lucien Olivier en Moscú, ha evolucionado desde su versión aristocrática original, con ingredientes como carne de ternera, caviar y langosta, hasta la versión soviética accesible y popular que perdura hoy, convertida en un ícono de la era comunista. La base de esta ensaladilla irresistiblemente cremosa consiste en patatas y zanahorias cocidas cortadas en cubos pequeños, guisantes verdes tiernos, huevos duros picados, pepinillos encurtidos que aportan un toque ácido y crujiente, y un elemento cárnico que tradicionalmente era salchicha tipo doktorskaya, de pollo o cerdo, hervida, aunque también se usa pollo cocido o ternera. Todo ello se une de manera indisoluble con una generosa cantidad de mayonesa, preferiblemente espesa y casera, que actúa como el cemento que armoniza cada sabor y textura. El resultado es un plato extraordinariamente satisfactorio, cremoso, ligeramente dulce por la zanahoria, con toques ácidos del encurtido, la suavidad de la patata, el crujiente de los vegetales frescos y el sabor familiar de la salchicha. Servirla en Año Nuevo, decorada con ramitas de eneldo, no es solo una tradición, es un ritual que evoca infancia, reuniones familiares y la magia de la fiesta invernal más importante de Rusia, haciendo de la Olivier un patrimonio emocional compartido por millones. Los pirashki, son mucho más que simples empanadillas, son la esencia misma de la cocina callejera y doméstica rusa, pequeños y generosos bollos de masa que encapsulan el calor del hogar, y la inventiva de una tradición culinaria centenaria. Su nombre, el diminutivo de pirog, pastel grande, delata su naturaleza, son porciones individuales de una celebración accesible para el día a día. La masa, que puede ser suave y ligeramente dulce gracias a la levadura, lo que resulta en un bollo esponjoso y dorado al horno, o más fina y crujiente cuando se fríen en aceite, actúa como el contenedor perfecto para una variedad casi infinita de rellenos que reflejan la diversidad de Rusia, desde los clásicos salados como la col repollo estofada con huevo duro, carne picada de res o cerdo con cebolla, hígado guisado, arroz con huevo y eneldo, o puré de patatas con champiñones, hasta las versiones dulces que incluyen manzana caramelizada con canela, requesón, tvorog, azucarado con pasas, mermelada de frutos del bosque o semillas de amapola molidas con miel. Su versatilidad los convierte en el compañero ideal para una sopa, el tentempié perfecto para llevar en el bolsillo durante un día frío, o el centro de una merienda familiar acompañados de una taza de té. Cada mordisco a un pirosok caliente, con su exterior tierno y su interior explosivo de sabor, es un viaje directo a la cocina de una babushka, a los puestos de los mercados bulliciosos, y a la memoria afectiva de generaciones de rusos, haciendo de estas pequeñas joyas de masa un símbolo perdurable de generosidad, creatividad y el arte de reconfortar con lo simple. La kasha, es un pilar fundamental de la gastronomía rusa, un humilde pero profundamente simbólico plato de cereales que trasciende su simple preparación para encarnar la esencia misma de la nutrición, la tradición y la conexión con la tierra. El término kasha, que en ruso se refiere genéricamente a cualquier gachas o papilla de cereal cocido, encuentra su expresión más auténtica y venerada en el trigo sarraceno, grechka, un grano tostado de sabor terroso y robusto que ha alimentado a generaciones de rusos gracias a su resistencia al frío y su excepcional valor nutritivo. Este grano, de color marrón oscuro y aroma a nuez, se cuece lentamente en agua o caldo hasta alcanzar una textura esponjosa y suelta, aunque a veces se prepara más cremoso, y se sirve como acompañamiento esencial para guisos de carne, estofados, champiñones salteados con cebolla o simplemente coronado con un generoso trozo de mantequilla derretida que lo envuelve en riqueza.
Sin embargo, la kasha es también un desayuno reconfortante cuando se prepara con leche y se endulza con miel o mermelada, especialmente en sus versiones de avena o sémola, siendo entonces un plato que abraza desde la primera cucharada matutina. Su presencia en la cultura es tan profunda que está tejida en proverbios y cuentos populares, simbolizando prosperidad, salud y la base de la vida familiar. Incluso se servía tradicionalmente en festividades, y como primer alimento sólido de los bebés. Más que un simple cereal, la kasha es un alimento alma, un recordatorio de la simplicidad y resiliencia del pueblo ruso, un plato que nutre tanto el cuerpo como el espíritu, y que perdura como un legado culinario atemporal en every mesa, desde la más humilde hasta la más moderna. La selpot shuboi, cuyo nombre se traduce literalmente como arenque bajo un abrigo de piel, es una de las ensaladas más icónicas y visualmente distintivas de la cocina rusa, un verdadero emblema de las festividades que combina capas de sabor y textura en una creación tan audaz como deliciosa. Su origen se remonta a la era soviética, donde surgió como un plato ingenioso para mitigar el fuerte sabor del arenque en salazón, un alimento común y accesible, mediante la superposición de vegetales dulces y cremosos, resultando en una armonía culinaria que conquistó paladares. La base comienza con filetes de arenque salado cortados en trozos, dispuestos en el fondo del plato, sobre los cuales se construye meticulosamente una serie de capas, primero patatas cocidas y ralladas, luego zanahorias cocidas ralladas, seguida de remolacha cocida rallada, que imparte su vibrante color púrpura característico, y a veces se incluye una capa de manzana ácida o huevo duro picado para añadir complejidad. Cada nivel se unifica con una generosa spread de mayonesa espesa, que actúa como el cemento que equilibra la salinidad del pescado con la dulzura terrosa de los vegetales. Tras horas de refrigeración para que los sabores se fusionen, se sirve fría, presentando un espectacular contraste cromático y una experiencia gustativa única donde lo salado, lo dulce, lo ácido y lo cremoso se entrelazan en cada bocado. Más que una simple ensalada, la shuba es un símbolo de celebración, especialmente en Año Nuevo, y un testimonio de la creatividad rusa para transformar ingredientes humildes en un plato festivo, elegante y profundamente satisfactorio que perdura como un tesoro cultural en every mesa familiar. El caviar, ikra, aunque técnicamente no es un plato preparado sino un manjar de lujo, es quizás el producto gastronómico más emblemático y mundialmente asociado a Rusia, simbolizando opulencia, celebración y la riqueza de sus aguas. Proveniente principalmente del esturión del mar Caspio, para el codiciado caviar negro, o del salmón del Pacífico, para el vibrante caviar rojo, estas pequeñas perlas son harvestadas con técnicas ancestrales, y procesadas con precisión para preservar su textura delicada que estalla suavemente en el paladar, liberando un sabor umami profundo, ligeramente salino y con matices que recuerdan al mar. En la tradición rusa, el caviar no se consume en grandes cantidades, sino como un bocado exquisito servido sobre blinis calientes, finos panqueques, untados con smetana, crema agria, o acompañado de mantequilla, permitiendo que su sabor sofisticado brille en contraste con la suavidad de la masa y la frescura ácida de la crema. También es un elemento central en ocasiones especiales como el Año Nuevo, Novy God, bodas o reuniones de gala, donde se presenta en recipientes de cristal sobre hielo y se acompaña de vodka helado, cuya neutralidad limpia el paladar y realza cada hueva. Más allá de su estatus de ícono de estatus, el caviar encapsula la conexión de Rusia con su vasto territorio y sus recursos naturales, representando un legado cultural que une el lujo zarista con la nostalgia contemporánea, y transformando cualquier momento en una experiencia sublime y memorable que trasciende lo gastronómico para convertirse en puro simbolismo. ¿Cuál plato típico ruso te gustó más? Por favor déjalo en los comentarios. ¿Cuál plato típico ruso te gustó más? Por favor déjalo en los comentarios.